Las sustancias tienen un poder tan inmenso sobre nuestro comportamiento. Hoy vamos a sumergirnos en la neurociencia de la dependencia, desde drogas que vemos todos los días, como el alcohol y el tabaco, hasta una de las más potentes y letales que existen, el fentanilo. Y la idea que queremos explorar es esta. No estamos hablando de una falta de voluntad, es más bien un proceso de neuroadaptación, la historia de cómo un cerebro que está diseñado para sobrevivir puede ser secuestrado. Totalmente. Y más que un secuestro, yo diría que es como si un virus se apoderara del sistema operativo más básico que tenemos. El que nos dice que es importante. Justo, el que nos dice qué es importante y qué no. Es que, literalmente, reescribe el código fuente de la supervivencia. Vale, vamos a desgranar eso. Para entender cómo se produce ese secuestro, supongo que primero tenemos que entender cómo funciona el sistema, digamos, en su estado original, de fábrica. ¿Cuál es la base de todo esto? Pues la base de todo es el sistema de recompensa del cerebro. Es un circuito neuronal increíblemente antiguo, muy eficaz, y su protagonista principal es un neurotransmisor que se llama dopamina. Ah, la famosa dopamina. La misma. Su función es muy simple: reforzar conductas que nos ayudan a sobrevivir como especie. O sea, comer, beber, las relaciones sociales, el sexo, vamos, lo que nos ha mantenido vivos durante milenios. Exacto. Es como el sistema de me gusta interno del cerebro para las cosas importantes. Esa es una analogía perfecta. Cuando hacemos una de estas cosas, el cerebro libera un poquito de dopamina en zonas clave y eso nos da una sensación de placer, de satisfacción. Ya. El mensaje es claro y directo. Esto ha sido bueno. Es importante para ti. Recuérdalo y repítelo. Es el motor del aprendizaje más potente que existe. Entendido. Es un diseño, muy elegante, la verdad, y enfocado en la supervivencia. Entonces, si el sistema está tan bien calibrado para lo bueno, ¿dónde está la vulnerabilidad? ¿Cómo entran las drogas en esta ecuación? Aquí está la clave del engaño. Las sustancias no juegan con las reglas del sistema. No lo activan de forma natural. Lo fuerzan. Lo sobreestimulan. De forma artificial y masiva. Lo inundan. Es como si en lugar de pulsar el botón de me gusta, lanzaran una bomba de dopamina. El cerebro sencillamente no está preparado para esa escala. Un momento, entonces el cerebro no puede distinguir entre el placer de, no sé, una buena comida y el placer artificial de una sustancia. No tiene un detector de autenticidad, solo detecta la señal química, la dopamina. Por ejemplo, la cocaína lo que hace es que bloquea los transportadores que retiran la dopamina. Ah, o sea que la deja ahí actuando más tiempo. Mucho más tiempo, y amplifica la señal de forma brutal. La nicotina del tabaco es más directa. Se acopla a unos receptores y, fuerza la liberación de dopamina. El alcohol lo hace de forma más indirecta, pero el resultado final es el mismo, un aumento antinatural. ¿Y los opiáceos como la heroína o el fentanilo? Esos van un paso más allá. Imitan a nuestras endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo, los que nos alivian cuando nos hacemos daño. Pero claro, lo hacen con una potencia descomunal. Ya. El cerebro, al recibir esa señal tan gigantesca, solo puede interpretarla de una manera, según su programación. Atención, esto es más importante que comer, más importante que el sexo, más importante que todo. Y aprende esa lección. Con una eficacia aterradora. Vamos a hacerlo más concreto. ¿Cómo se manifiesta este hackeo con algo que vemos todos los días como el alcohol? Algo tan normalizado que, bueno, a menudo ni siquiera lo consideramos una droga. El alcohol es un caso fascinante por su triple acción en el cerebro. Primero, como hemos dicho, provoca un aumento de dopamina, que es el placer. ¿Vale? Segundo, y esto es clave, potencia un neurotransmisor llamado GABA, que es como el principal freno de mano del sistema nervioso. O sea, calma, desinhibición. Exacto, reduce la ansiedad social. Y tercero, reduce la actividad del glutamato, que sería el acelerador. La combinación perfecta para sentirse bien al momento, vaya. Te da placer, te quita la ansiedad y te apaga el pensamiento crítico. Exactamente. El resultado inmediato es relajación, sociabilidad, euforia. El cerebro aprende muy rápido la asociación. Beber alcohol igual a sentirme mejor. El problema, claro, es que el cerebro siempre busca el equilibrio, la homeostasis. Y si lo frenas constantemente, intenta compensar. Intenta acelerar para compensar. Y para mantener ese equilibrio, empieza a hacer cambios físicos.
reduce la sensibilidad de sus propios receptores de GABA y de dopamina. Es lo que llamamos tolerancia. Y por eso se necesita cada vez más cantidad. Más alcohol para conseguir el mismo efecto de relajación. Y ojo, que el daño no es solo funcional, es estructural. El consumo crónico puede llevar a una reducción medible del volumen cerebral, sobre todo en áreas clave para la memoria y la toma de decisiones. Entonces, el verdadero giro aquí no es el placer inicial, sino cómo el cerebro se reconfigura hasta el punto de que se necesita el alcohol solo para sentirse, entre comillas, normal. Precisamente, El objetivo del consumo cambia por completo. se pasa de beber para disfrutar a beber para no sentir ansiedad o irritabilidad o insomnio. Se bebe para silenciar un cerebro que ahora está permanentemente acelerado. Y el gran peligro del alcohol es que al estar tan normalizado, este proceso es muy lento, muy silencioso. La dependencia puede tardar años en ser evidente. Años. Pero el cerebro lleva mucho tiempo adaptándose. Entiendo el ciclo lento del alcohol. Pero, ¿qué pasa con el tabaco? Siempre se dice que engancha de una forma casi instantánea. ¿Qué lo hace tan diferente en su ataque al cerebro? La nicotina es la maestra de la eficiencia adictiva. Su poder no reside solo en su efecto químico, que es liberar dopamina, sino en su farmacocinética. Ah, o sea que no es solo que hace la nicotina, sino lo increíblemente rápido que llega al cerebro y lo poco que dura su efecto. Justo. Esa velocidad es parte de la trampa. Es que esa es la clave. Cuando se inhala el humo de un cigarrillo, la nicotina atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro en apenas 7 o 10 segundos. ¿10 segundos? Sí. Produce un pico de dopamina casi instantáneo que da una sensación de calma, de concentración, de alivio. Pero aquí está el truco. Ese pico cae con la misma rapidez. Su vida media es muy corta. Y entonces el cerebro pide más para volver a ese estado. Se crea un ciclo de subidas y bajadas muy rápidas a lo largo del día. Es un bucle perfecto y perverso. El cigarrillo alivia la ansiedad y el nerviosismo que la propia falta de nicotina ha generado minutos antes, pero además la nicotina crea una de las dependencias psicológicas más fuertes que existen. Claro, no es solo la sustancia. No, es el ritual. El cerebro asocia el pico de dopamina con un sinfín de situaciones. El café de la mañana, la pausa en el trabajo, después de comer, al salir con amigos, en un momento de estrés. Exacto. El cerebro se vuelve un detective de excusas. Cualquier cosa se convierte en una razón. Estoy estresado, un cigarro. He terminado de trabajar, un cigarrillo de premio. Estoy aburrido, un cigarrillo. El hábito coloniza cada rincón de la vida diaria. Creando una doble dependencia, entonces. Una doble dependencia. La física, donde el cerebro necesita la nicotina para funcionar, y la psicológica, donde el gesto está anclado a decenas de momentos que actúan como disparadores. Hemos hablado de un empujón lento y social con el alcohol y de uno rápido y repetitivo con el tabaco, pero las historias que se oyen sobre el fentanilo suenan como si estuvieran en otra categoría, en otro planeta. ¿Qué pasa en el cerebro cuando llega una sustancia que ya no empuja, sino que directamente lo aplasta? Has usado la palabra exacta, aplasta. Es un cambio de escala absoluto. El alcohol, el tabaco y el fentanilo actúan sobre el mismo sistema de recompensa, pero la diferencia de potencia es abismal. Si el alcohol da un empujón suave y el tabaco lo hace rápido y repetido, el fentanilo es como si un meteorito impactara en el sistema. Defínelo en términos cerebrales. ¿Qué lo hace tan devastadoramente potente? De la misma familia que la morfina o la heroína, pero diseñado en laboratorio para ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. ¿50 a 100 veces? Sí. En el cerebro se acopla a los receptores opioides con una afinidad y una fuerza descomunales. Esto apaga por completo cualquier sensación de dolor, tanto físico como emocional, y provoca una liberación masiva, torrencial, de dopamina. Vaya. El mensaje que recibe el cerebro es brutal y categórico. Esto es la supervivencia. Nada importa más que esto. Y la velocidad a la que esto ocurre es clave. Has dicho que la dependencia del alcohol puede tardar años. Con el fentanilo estamos hablando de semanas, o incluso días. ¿Cómo es posible que el cerebro se reconfigure tan rápido? Porque la magnitud del terremoto químico es tan grande que el cerebro entra en modo de emergencia. El ciclo es el mismo que con otras drogas, pero acelerado a una velocidad mortal.
La primera dosis produce una sensación de alivio total, una paz absoluta. La ausencia de sufrimiento. Exacto. El cerebro se adapta a esa inundación de forma casi inmediata, reduciendo drásticamente su propia producción de endorfinas y la sensibilidad de sus receptores. Con lo cual, la siguiente dosis ya no produce el mismo efecto. En muy poco tiempo, esa dosis inicial ya no funciona para producir placer. Y cuando la sustancia desaparece del cuerpo, el síndrome de abstinencia es de una violencia extrema. No es solo malestar, Es algo físico. es un dolor físico real e insoportable. Calambres, vómitos, una ansiedad que se siente como pánico puro y una sensación de muerte inminente. El cerebro grita que está muriendo porque le falta la sustancia que ha identificado como supervivencia. Y el objetivo del consumo vuelve a cambiar, pero de una forma mucho más dramática. Ya no es para sentirse bien, ni para sentirse normal. Es para no colapsar. Es para detener un sufrimiento físico y mental que se percibe como absolutamente intolerable. La persona ya no busca un subidón, busca desesperadamente detener la tortura de la abstinencia. Un momento, porque aquí hay algo crucial. ¿Cuál es la diferencia que hace que el fentanilo sea tan increíblemente letal, más allá de su poder adictivo? La diferencia fundamental es el margen de error. Con el alcohol y el tabaco, el daño es crónico y el margen entre la dosis de uso y la dosis letal es muy amplio. Con el fentanilo, ese margen es mínimo, casi inexistente. Ya. Un error microscópico en la dosis, una cantidad apenas visible, puede ser la diferencia entre la dosis buscada y una sobredosis mortal. Y aquí viene el detalle aterrador. A ver. El fentanilo no solo inunda el sistema de recompensa, también se acopla a los receptores opioides que están en el tronco del encéfalo, la parte que controla las funciones vitales automáticas. Ajá. Concretamente, deprime el centro respiratorio. Espera, eso es clave. Entonces la gente no muere por el subidón, sino porque el cerebro, en medio de esa euforia, simplemente recibe la orden de dejar de hacer la función más básica de todas, respirar. Es así de directo. Es exactamente así de directo. En una sobredosis, el cuerpo literalmente se olvida de cómo respirar. El sistema nervioso central deja de enviar la señal a los pulmones para inhalar y exhalar. O sea que no es que la persona se duerma. No, no. Su respiración se ralentiza hasta que se detiene por completo. Por eso hay tantas muertes. Es aterrador. Y esto me lleva a una pregunta más amplia. La química es devastadora, pero ¿por qué una droga así emerge con esta fuerza ahora? Parece que hay algo más que la molécula en sí misma. Absolutamente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un caldo de cultivo perfecto. El fentanilo no se expande porque sea una droga divertida o recreativa. No. Se expande porque ofrece una anestesia total del sufrimiento y emerge en sociedades donde hay un nivel altísimo de dolor crónico, tanto físico como emocional. Claro. Sociedades con mucho aislamiento, trauma no resuelto, precariedad económica y una profunda crisis de sentido. Es, en cierto modo, la droga perfecta para una sociedad exhausta. De hecho, si miras la progresión en la motivación del consumo, parece una pendiente continua. Con el alcohol, el discurso puede ser «necesito relajarme». Sí, Con el tabaco, «necesito calmarme». Con otros opioides, la necesidad ya es «necesito no sentir». Y con el fentanilo, parece que el paso final es «necesito desaparecer». has trazado el mapa perfectamente. No es un salto extraño, es la continuación lógica de una búsqueda de alivio cada vez más desesperada. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. El fentanilo no crea la fragilidad, la revela. Explica eso. Un cerebro sano, con una red de apoyo sólida, con un propósito vital, difícilmente llega a ese punto. Pero un cerebro que ya está roto, cansado, aislado, traumatizado, queda completamente indefenso ante el poder de una sustancia que promete apagar todo el dolor de golpe. Entonces, si resumimos todo este recorrido, queda claro que la adicción es un proceso de aprendizaje cerebral que ha sido secuestrado, no una debilidad moral. Para nada. Es la historia de un cerebro haciendo exactamente para lo que fue diseñado, que es aprender de las recompensas, pero que se encuentra con una sustancia que ofrece un alivio y un placer tan desproporcionados que cortocircuita todo el sistema. Esa es la esencia. Es un cerebro aprendiendo una lección equivocada con una eficacia perfecta. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta importante, creo. Adelante. Hemos analizado la química cerebral individual, la neurobiología de la dependencia. Pero,
¿Qué nos dice sobre nuestra sociedad el hecho de que exista una demanda tan grande para una sustancia cuyo principal atractivo es desaparecer? Uf. Si una droga como el fentanilo es la respuesta para tantas personas, ¿cuál era la pregunta increíblemente dolorosa que, como colectivo, no hemos sabido ni siquiera formular?